Bueno, gracias por estar aquí en esta mañana otra vez. Y como ya escucharon, vamos a estar conversando por espacio de 1 hora más o menos acerca de algo que es muy real, y es que si estamos peleando una batalla, pues la batalla tiene tiempos difíciles. Y entonces quisiera hablar un poquito de manera espontánea por experiencias tenidas personalmente y quizás vividas con otras iglesias, de cómo nosotros vivimos esos tiempos, cómo nos preparamos antes de que lleguen y cómo ayudamos a la iglesia a prepararse. Yo voy a leer un texto del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Yo creo que prácticamente todos conocen que este fue como el testamento de Pablo, las últimas palabras de Pablo. Después de esta carta no hay más cartas, no hay tercera de Timoteo ni otra carta más. Pablo estaba en prisión esperando básicamente morir en cualquier momento. De manera que todo lo que está aquí en esta carta es vital para este discípulo joven. Y esto es como el capítulo 3, 3:10, del 10 al 15 básicamente. Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, donde fue apedreado y dejado por muerto. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren, escucha, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Eso es una garantía. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, Timoteo, sin embargo, a pesar de eso, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Quisiera iniciar, ¿verdad?, después de haber leído el pasaje, haciendo un comentario, y después podemos entre nosotros agregar cualquier otro comentario sobre este pasaje que queramos, o pasamos a lo próximo. Pero me llama la atención que cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, él le dice, tú has seguido, y uno esperaría como que él dijera, tú has seguido mi enseñanza. Pero él dice, tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos. Es como que Timoteo estaba al tanto de todas y cada una de esas experiencias en la vida de Pablo. Y yo creo que eso fue parte de lo que marcó, lo que Pablo pensaba pudo haber marcado a Timoteo, que en medio de esta persecución, sufrimiento, dificultad, Pablo no solamente tuvo una enseñanza, tuvo un modelo de vida para su discípulo más joven. Entonces quería preguntarnos, ¿verdad?, de manera abierta. Sabemos que la palabra es vital, es el ancla, tenemos que estar firmes en la palabra. Pero a la hora de dejar un modelo, ¿qué importancia le vemos a modelar lo que enseñamos? ¿Qué efectos tiene cuando no hacemos eso? ¿De qué manera dejar un modelo para la congregación o para discípulos tuyos, tú piensas que los puede preparar para el sufrimiento, experiencias futuras? ¿O un mal modelo lo mal prepara para experiencias futuras? Y del texto que yo leí, cualquier otro comentario que quieran hacer, pues siéntanse en la libertad. Vamos a hacer un conversatorio completamente abierto y transparente, de manera que cualquiera de ustedes. Bien. Sí, sí. Bendiciones a todos. El Señor nos ayude en este conversatorio a llegar a conclusiones que podamos asimilar y aplicar a nuestras vidas. Amén. Creo que el mejor modelo
de lo que podemos llamar un ministerio replicable es Pablo en su relación con Timoteo. Y Pablo no tiene ningún tipo de temor de decir, sed pues imitadores de mí. O sea, a veces nosotros como que esquivamos ese texto, pero está ahí. Pablo dice que la meta es Cristo, pero no quiere decir de que no tengamos cosas que los demás puedan aprender de uno. Entonces, en ese sentido, Timoteo es la persona más cerca de Pablo y es su colaborador también más cercano. Y no es la única vez. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, Pablo le dice, tú pues hijo mío. Hay una relación fraternal entre Pablo y Timoteo. Dice, lo que has oído de mí. O sea, mi mensaje no ha variado. Pablo lo que está diciendo, lo que yo he dicho, lo que yo he enseñado, como yo me he comportado, tú lo has visto, tú lo has oído, puede ser revalidado por otras personas. Esto tú también encarga a hombres fieles. Ahí se refiere específicamente al contenido del Evangelio, de la enseñanza, pero es algo que podemos aplicar a toda la vida de Pablo. Me preocupa mucho jóvenes que están comenzando el ministerio, que creen que el ministerio es una conferencia y ven a los predicadores que han bendecido sus vidas como personas a los que ellos quieren imitar, pero solamente quieren imitarlo en la exposición de la palabra, pero no lo quieren imitar en la habitación secreta clamando a Dios, en el estudio laborioso de las Escrituras y en el carácter. Entonces, nosotros debemos entender que tenemos que tomar el paquete completo del ministerio. Pablo le dice a Timoteo todo lo que le dice. Tú has aprendido de mí todo, mis aflicciones, mis tribulaciones, mis pruebas, mi dolor, mis lágrimas, mi llanto. Entonces yo creo que nosotros a la hora de compartir con otras generaciones y con todo lo demás, debemos evitar que nos idealicen. Y yo conozco predicadores que si yo tuviera la oportunidad de hablarle de mi alma a ellos, yo no iría, porque yo entiendo que no me van a entender, porque yo nunca he visto una manifestación de debilidad pública. No es que yo voy a estar hablando mis intimidades, pero tampoco puedo hacer creer a los demás que yo no tengo flaquezas. Yo tengo muchas luchas, tengo flaquezas y tengo que de alguna manera u otra proyectarla para que los otros puedan encontrar esperanza. Y Pablo no edita sus flaquezas, sus luchas, ni tampoco la Biblia en todo su consejo. Entonces yo pienso que una de las cosas que podemos hacer es mostrar un aspecto real de lo que es el ministerio, con todo lo que esto conlleva. Ese texto que escogiste es increíble porque desde mi perspectiva Pablo está expandiendo en este llamado que hace a Timoteo de cuida tu vida y tu doctrina. Está como que dándonos un poquito más de cómo se ve eso. Está diciendo, cuida tu vida y mira la mía, estos aspectos que yo tengo que caminar, mi testimonio, los sufrimientos que tengo que vivir, y cuida tu doctrina, y luego va a hablar sobre la palabra inspirada de Dios y me gusta lo último que Pablo le dice a Timoteo es predica la palabra, pero predica la palabra en el contexto de cuidando tu vida, y que la predicación no es solamente un acto académico, es un acto de encarnación donde seres imperfectos predican el perfecto evangelio, pero estamos llamados a ser modelos de ese evangelio. Y por eso la importancia de la iglesia local, porque aquí estamos un rato, somos bendecidos. Ayer yo estaba súper animado de ver lo que está sucediendo, pero usted no me conoce a mí. Yo le puedo decir muchas cosas. En mi iglesia local me conocen. Saben quién yo soy, saben las áreas que batallo, saben mis debilidades, pero también saben las partes que el Señor me ha dado gracia. Y al final del día eso da un gravitas a la predicación cuando la misma es afirmada por el poder del Espíritu Santo en medio de un hombre débil, que en su misericordia el Señor ha permitido que refleje aspectos del carácter de Dios por medio del trabajo del Evangelio. Entonces, queremos trabajar fuertemente en nuestra doctrina,
pero queremos trabajar también que esa doctrina tenga un efecto en nuestros corazones y que eso sea parte de nuestra proclamación. Amén. Carlos, ¿de qué manera Otto citó a Pablo cuando decía ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? ¿De qué manera esa expresión te ayuda, te reta, te desafía? ¿De qué manera se constituye en un modelo? Porque está ahí para algo, no es simplemente para Pablo decir, yo lo he hecho también, pues imíteme, está para que me sirva a mí también como pastor. Entonces, cuando uno lee algo como eso, ¿de qué manera nos ayuda a nosotros como pastores saber que Pablo fue capaz de decir eso? Bueno. Y cualquier comentario que quiera hacer del texto Sí. leído anterior, por favor, siéntate en libertad. Yo creo que Pablo no estaba necesariamente diciendo algo especial o particular, apostólico, sino que estaba describiendo en sí lo que es el ministerio. O sea, los líderes en la iglesia, y yo diría todos los líderes en la iglesia, la posición no solamente pastoral, están llamados por el Señor a ir al frente del pueblo, ¿no? Especialmente el pastor, los pastores guían y van al frente. Y eso implica, obviamente, que las personas los están viendo. Cuando Pablo dice, o sea, yo sé que me estás viendo, Timoteo, tú has visto mi vida, me has escuchado, has visto mis luchas, has visto mis pruebas. Entonces tú sabes a quién estás siguiendo. Y yo creo que una posición, tú una vez creo que mencionaste, ¿no?, que los pastores deben oler a oveja, ¿no? Tienen que estar entre el pueblo y tienen que ser vistos. Y la idealización o el poner a los líderes de la iglesia en una postura donde son como inalcanzables, intocables, no saben nada de su vida. Yo conozco movimientos en donde he estado sentado con pastores y ellos dicen, yo no puedo permitir que la gente se acerque a mí porque me van a traicionar o me van a criticar o me van a juzgar, y ellos no abren sus vidas con nadie. Y eso no es liderazgo. Nos estamos llamados nosotros a ser discípulos, y para ser discípulos tú tienes que abrir tu vida para que otros la vean, los aspectos positivos y también tus fallas y tus flaquezas, como decía ahorita Otto, ¿no? Porque eso es lo que enseña. Ahora, ahí también en ese aspecto creo yo que la idealización de la juventud, también he hablado con muchos pastores muy jóvenes que están al frente de no solamente de iglesias, sino de movimientos. Y eso es un poquito preocupante porque no creo que hayan sido probados aún en muchos aspectos, ¿no? No tienen mucho que imitar, excepto tal vez su doctrina o su enseñanza que han aprendido académicamente, ¿no? Pero no han vivido. Una de las cosas que le decía yo a mi hijo, ¿no?, que está joven, decía, hijo, hasta que tú no tengas que enfrentar el tener que pagar la renta y tener que pagar las cuentas y tener un niño enfermo grave en tus brazos y tu esposa llorando y una crisis y la presión de la iglesia y todo eso, o sea, tú tienes que aprender a ser hombre primero si vas a querer dirigir o liderar a otros hombres. Y a veces nosotros lo que queremos es alguien que sea impresionante, alguien que demuestre que está culturalmente muy actualizado, pero la verdad lo que deberíamos nosotros apreciar es la vida de una persona, el testimonio, lo que han vivido y lo que han demostrado ser. Y yo creo que eso es parte de lo que Pablo le está diciendo. Tú sabes muy bien quién soy. Ahora, sobre esas bases, y puesto que mi testamento, tú dedícate, siguiendo mi ejemplo, a lo que tú estás llamado a hacer. Eso es algo muy poderoso
que hacer. Eso es algo que yo quisiera decir a mi hijo. Tú me conoces, hijo. Tú has visto mi vida. Tú has visto cómo trato a mi esposa. Tú tienes el historial de cómo te he tratado a ti. Ahora, hijo, tú sé igual. Sigue ese ejemplo. Es una exhortación poderosísima de Pablo para Timoteo que lo hace conscientemente, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso yo, que estamos haciendo discípulos, y para ser discípulos tienes que abrir tu vida, porque quiéralo o no, tú estás al frente y todos te están viendo. Y yo creo que esa es la vida del ministerio, pues. Amén. Bueno, yo creo que algo con lo que debiéramos irnos, ¿verdad? Aquellos de ustedes que son quizá más jóvenes, yo necesito un caminar con Dios y necesito una experiencia con Dios antes de ponerme a escribir y a ministrar y crear discípulos, porque de lo contrario voy a estar pasando a otros básicamente lo que otros aprendieron y no necesariamente lo que Dios me ha enseñado. Exacto. Y una de las cosas que me preocupa es ver autores muy jóvenes justamente, cuando los mismos evangelios tomaron 20, 25, 30 años para aparecer, después que ellos habían vivido estas experiencias con el Maestro. La carta a los romanos tomó 25 años para aparecer, después que Pablo se había convertido y había estado en el tercer cielo y había tenido todo tipo de experiencia con el Señor. Esa es una carta madura de un hombre que ha tenido reflexión teológica y vivencia en su vida, de manera que yo creo que nosotros necesitamos acumular esa experiencia. Nota que Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Y le dice que los hombres irán de mal en peor, pero entonces le dice en el próximo versículo, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido. Y no quiero llover sobre mojado, pero él no simplemente le dice persiste en las cosas, en las enseñanzas que aprendiste, en las cosas. ¿Y cuáles fueron ellas? Mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. O sea, todo eso es parte de ese ministerio. Y Carlos hablaba parte de eso ayer, y Otto, por otro lado, hablaba parte de eso ayer. Y yo sé que José en el día de mañana, cuando tenga su plenaria, también va a continuar hablándonos acerca de estas cosas. Nosotros, como pastores, nosotros podemos hablar de tiempos difíciles, y hemos tenido tiempos difíciles, pero no hemos tenido tiempos difíciles como los cristianos en Irán han tenido tiempos difíciles. Entonces, pensando en el día de mañana, que nosotros pudiéramos estar bajo una persecución de esa naturaleza, ¿cómo yo me preparo? Y luego puedo agregar, si quiero, luego, ¿cómo ayudo a la iglesia a prepararse para tiempos como eso? Yo voy a hacer un breve comentario porque no quiero monopolizar esto, más bien quiero guiar esto. Pero yo pienso que cultivar mi relación con Dios de manera primaria y de manera como que nadie toque eso, yo creo que es vital. Porque al final del camino, no solamente cómo yo recibo los tiempos difíciles depende de mi visión de Dios y mi relación con Dios. Es cómo me sostengo, cómo creo, cómo entiendo, cómo filtro las experiencias de el dolor insoportable de ver gente mía perseguida y muriendo con la bondad de Dios. Yo no entiendo eso. Entonces, si yo no cultivo esa relación ahora, en un tiempo todavía bastante tranquilo, cuando vengan las dificultades, yo no voy a tener el tiempo para comenzar a cultivar. Ese sería el peor tiempo para cultivar esa relación. Y yo creo que la mayoría de los pastores, si mayoría es 50 más 1, yo creo que la mayoría, quizá sea la enorme mayoría, yo creo que terminan descuidando su relación con Dios. Porque el ministerio nos absorbe, las actividades. Siempre hay algo urgente que toma el lugar de lo prioritario. Y yo creo que eso es fatal para unos tiempos de paz, pero mucho peor si me agarra mañana un tiempo de dificultad. Entonces, pienso en eso, ¿verdad? Hay otras cosas que yo creo que debemos cuidar, pero para que compartamos. Tu relación con Dios es vital y el resto viene después, por así decirlo. ¿Qué más pudiéramos nosotros cuidar, tener, buscar, cultivar en este tiempo antes que llegue lo que pueda llegar? En este pasaje que tú acabas de leer, hay una conjunción adversativa.
Y las conjunciones adversativas sirven para unir dos ideas que normalmente son contrarias entre sí. Y dice que vendrán tiempos difíciles. Tú, sin embargo, persistes pues. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, vendrán dificultades, pruebas que van a evaluar y van a traer a la superficie lo que es verdaderamente tu carácter. Entonces, es en esos momentos de dificultad donde se prueba el carácter, y todos nosotros somos testigos de lo que ha pasado con la iglesia en este tiempo de pandemia. Según lo que dicen algunos investigadores como Reiner, Barna, estamos hablando de un 40% a un 30%, de un 30 a un 40% de la población que asistía a una iglesia se ha esfumado. Hay hermanos que yo no sé si se murieron. Lo hemos llamado hermanos mágicos, desaparecieron. No sé dónde están. Entonces, ¿qué ha pasado en todo esto? Y lo que está planteando es que la vida cristiana, como bien Pablo apela a esas imágenes, la vida cristiana es como una carrera. Nosotros los cristianos somos vistos como atletas. El atleta siempre está entrenando, el verdadero atleta siempre entrena, aunque no tenga una competencia pendiente. ¿Por qué? Porque su vida es un entrenamiento. Cuando viene la competencia, pues entrena de una manera especializada para ese certamen, pero siempre vive entrenando. Imagínese un corredor, y José lo corre, a mí no se me nota, pero corro también, pero José lo participa en maratones, yo no. Yo corro con la cuenta y cosas así. Entonces, que me ponga yo a entrenar simplemente porque tengo un compromiso. No, se debe de entrenar de manera natural. Imagínense que nosotros vayamos a entrenarnos. Ay, viene una pandemia. Voy ahora a hacer mi devocional en la pandemia. No, la capacidad de respuestas que nosotros vamos a dar es directamente proporcional al entrenamiento que hemos tenido, el ejercitarnos en la oración, en la fe. Casi el perfil de casi todas las personas que se han ausentado, salvo algunas excepciones que tienen unas condiciones médicas extremas, es el mismo perfil. Cristianos débiles, circunstanciales. Entonces, realmente nosotros tenemos que entender que nuestra preparación es diaria. Hay un autor que se llama Ian Bounds que habla mucho y escribió mucho acerca de la oración. Y él dice que el hombre de Dios, el predicador, se forma en su recámara secreta todos los días frente al trono de la gracia del Señor. Y eso se va a notar. Entonces, realmente, Pablo le dice a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido, vendrán tiempos difíciles, pero tú sigue mi ejemplo, porque Pablo era un ejemplo de cómo responder en circunstancias difíciles a la altura de lo que Dios esperaba de él. Según a los Corintios, capítulo 11, del 22 en adelante, son los sufrimientos de Pablo como apóstol. Y Timoteo fue testigo de eso. O sea que Timoteo tiene la palabra de Dios, pero también es reforzado por la motivación y el modelaje que Pablo le dio a él. Amén. Pero rapidito, lo comentamos un poco ayer en el panel y quiero como que ayudarles. Cuando decimos buscar a Dios, voy a darle algo que me ayuda a mí en eso. Y para mí es la contemplación. Yo creo que es una disciplina que hemos abandonado. Vivimos estas vidas tan ajoradas, esa es una palabra que se usa acá, tan activas, con tantas cosas, y hemos dejado el tiempo de contemplar, de meditar, de permitir que verdades lleguen a nuestros corazones. Y eso pasa en la quietud, en la soledad, en el pensamiento. A veces los tiempos devocionales pueden ser a veces hasta muy cargados, y estamos educando clásicamente a nuestros hijos, y la educación clásica es un proceso de 12 años primero es data, para ellos después procesar esa data, para ellos después comunicar esa data con verdades que ahora son ellos comunicándolo en retórica. Y yo creo que es un proceso que todos los seres humanos, y a veces es data, y
tiramos data y no dejamos que eso, ¿verdad?, se haga una verdad en nuestras vidas, si necesitamos tiempo de contemplación. Y Miguel dio un ejemplo ayer, cuando habló de qué yo hago cuando el carro se queda acelerando. Yo creo que debemos vivir pensando en escenarios y en situaciones y cómo la palabra del Señor tiene que apoyarnos para responder, sea un impulso de nuestro, un muscle reaction, dice el gringo. O sea, es una reacción de músculo. Cuando hay una reacción, ya tú tienes la palabra del Señor porque la has pensado. Voy a decir, yo semanalmente medito sobre mi muerte. Semanalmente voy a tomar un tiempo y voy a meditar sobre la realidad de que soy finito, de que voy a morir y que, hermano, yo amo a mi familia. Yo sé que todos los que tienen familia, yo lo amo con todo mi corazón, pues Jesús es mejor que mi familia. Y yo tengo que pensar en eso para que ellos no se conviertan en un ídolo y poder servirlos de una forma que no sea la idolatría, sino sea el evangelio impulsando eso. Entonces, parece morbo pensar en mi muerte, pero es la realidad de la Biblia, de prepararme para ese momento, para cuando ese momento llegue, poder reaccionar bíblicamente de eso y poder preparar a mi familia también hacia eso, para que podamos glorificar a Dios cuando ese momento llegue. Y no sea que mi esposa diga que este hombre se acaba de morir, sino que sea un proceso que glorifiquemos a Dios cuando ese momento llega. Y usted dirá, tiene 48 años, cumplo el próximo miércoles. No, hermanos, la vida es una neblina. Estamos aquí en un momento donde nosotros nos vamos. Y debemos anticipar lo más posible. No podemos anticipar una pandemia, pero podemos anticipar el sufrimiento, podemos anticipar persecución, podemos anticipar el Estado oponiéndose a la iglesia. Y ir preparando nuestros corazones para esos momentos, para que sean convicciones. Si usted no tiene una convicción bíblica, usted se va a doblar como un lápiz de goma. Pero si la palabra del Señor está sembrada en su corazón y son convicciones lo que gobierna su corazón, como Lutero, vamos a decir, aquí estoy parado, no puedo hacer otra cosa. Déjame darle un doble clic ahí, como dicen en el lenguaje de computadora, a lo que José lo dice, hablando de contemplar. Una de las cosas que trato de hacer y de comunicar a la iglesia es que tratemos de encontrar detrás de cada pasaje que estoy estudiando dónde está el carácter de Dios detrás del pasaje. Porque la realidad es que ninguno de los pasajes de la Biblia es acerca de los personajes que están ahí descritos, es acerca de Dios que ha estado detrás de Pablo, que ha estado en Pablo, que ha estado haciendo cosas en Pablo, en Moisés, en Abraham. Básicamente la Biblia es la revelación de Dios, del carácter de Dios. ¿Cómo? A través de vidas, historias humanas vividas aquí abajo, pero en esencia lo que Dios está haciendo es tratando de revelarse Él. Entonces yo creo que eso es una muy buena forma. Me gusta la palabra contemplar, porque de hecho Juan, cuando escribe su evangelio, dice, y contemplamos su gloria. Y cuando tú buscas la palabra en el original, es ver algo y quedarte viéndolo detenidamente como por un tiempo. No es simplemente leer el pasaje y seguir. No, aún este pasaje que estamos leyendo de Pablo y Timoteo, no, es Dios haciendo algo en Pablo que hizo a Pablo lo que Pablo llegó a hacer. Entonces necesito ver ahí a Dios, su gracia sostenedora, toda suficiente. Cuando Pablo dice mi perseverancia, lo que yo estoy viendo ahí es la gracia todo suficiente de Dios haciendo perseverar a Pablo. Nosotros perseveramos en el camino, pero es porque nos preservan. Dios nos preserva y por eso nosotros perseveramos. De manera que eso es importante. Carlos. Algo rapidito. Yep. Contemplar se puede ver diferente a diferentes personas. Es encontrar qué te ayuda a ti a contemplar. Y tiene que ser por medio de la palabra. A mí me ayuda a contemplar correr. Yo corriendo voy contemplando. A veces me llevo un carro enredado porque estoy contemplando demasiado. Tengo que estar pendiente. Pero hay diferentes actividades que diferentes personas responden para poder hacer eso. Entonces, quiero aclarar eso porque a veces no hay una receta como que podemos, a mí me gusta lo que Spurgeon decía, no oro más de 5 minutos, pero no pasan 5 minutos sin que yo ore. Entonces, diferentes personas pueden aplicar eso de formas diferentes, pero es algo que todos debemos aplicar de una forma. Carlos, tú compartías anoche acerca de la experiencia en Juárez y te decía antes de comenzar aquí que había oído la historia anteriormente, por eso te pedí que la compartiera.
y aún anoche volvió a animarme a ver la fidelidad de Dios. Ahí está el carácter de Dios, la fidelidad de Dios para con la iglesia. ¿Qué tú pudieras decirnos, habiendo pasado por la experiencia, qué cosas le ayudaron como iglesia y a ti como pastor? Prácticas para pasar por la experiencia, y habiendo pasado, mirando hacia atrás, tú puedes decir, tú sabes que pasamos por ahí y esto es algo que si yo tuviera que pasar otra vez, estaría haciendo antes de la experiencia para estar mejor preparado o tener la iglesia mejor preparada o algo en ese sentido. Bueno, pensando en todo lo que han dicho, lo primero que pienso es que, y pensando acá en los pastores, en los que están sirviendo en la congregación, los líderes, nunca sabemos qué tan preparados estamos sino hasta el momento de la prueba. Y una de las cosas que a mí me ha sorprendido en las instancias donde en todos estos 30 años en el ministerio, las pruebas que hemos vivido, algunas serias, o sea, esta compartida anoche es una de las serias, pero hemos vivido otras serias. Y es que cuando era un pastor más joven, hubo una división en la iglesia del pastor fundador, el que me había puesto a mí, dejó la iglesia y se fue. Y bueno, provocó una crisis tremenda. Se perdió como una tercera parte de la congregación, se fue con él. Y yo me sentí, yo perdí como 5 kilos de peso. Quien estaba preocupada por mí porque me veía quebrantado delante del Señor todos los días, pidiéndole al Señor. Yo pensaba esto, bueno, Señor, ¿qué hice, no? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué pasó acá? Yo ya era responsable. Algunas personas me pedían, decían, pues, ¿qué pasó? Bueno, pero el Señor ahí me enseñó algo, ¿no? Que pensando en esto, yo creo que el Señor trajo a mi mente esto, bueno, pues, ¿qué es lo que realmente sí has hecho? Y yo le decía al Señor, Señor, tú sabes que lo que he tratado yo es simplemente perseverar y ser fiel en la predicación de tu palabra, en vivir esto, en predicar genuinamente a través de estos años. Y esta fue lo que yo estoy convencido que el Señor me contestó y puso en mi mente. Entonces, ¿de qué te preocupas? Y yo creo que la pregunta que haces es, ¿qué haría diferente? La verdad de las cosas es que no haría nada diferente. Seguiría haciendo lo mismo que he estado haciendo por todos estos años. Y creo que ustedes están haciendo lo mismo, perseverando, mes tras mes, año tras año, lo que decía José en la iglesia local. Siembras, exhortas, animas, modelas, sigues. Y cuando viene la prueba, aunque estoy de acuerdo en lo del ejemplo del freno de mano, no freno de mano, se atora el acelerador, que sí debemos empezar a pensar. Yo estoy pensando también, Señor, ¿cómo voy a responder? ¿Qué significa? Que lleguen un día, toquen a mi casa, me digan, ¿usted es cristiano? Sí, bueno, vámonos. Y que pierda yo mi casa, la propiedad de mi casa y los bienes, y que echen a mi esposa a la calle y me echen a mí a la cárcel, y todo eso, ¿qué va a significar para mi familia? Si estoy pensando en eso, si le pregunto al Señor, Señor, prueba mi corazón, ¿estaré yo listo ya para esto? ¿Que puedo vivir? ¿Y estarán listos mis hijos para esto si yo no lo vivo y lo viven ellos? Y sí lo pienso precisamente diciendo y tratando de que el Señor me anime, pero sé que la iglesia va a permanecer, va a responder. En todas las crisis que hemos tenido me ha sorprendido, hasta en el COVID,
La iglesia permaneció, fue fiel, siguieron a pesar de que no nos pudimos congregar por no sé cuántos meses. Ellos perseveraron, siguieron, crecieron. Curiosamente, cuando dejamos de congregarnos, nuestros ingresos subieron, porque la gente tuvo que tomar la decisión de ir y hacer un depósito que ya no era algo que le estábamos pidiendo nosotros. Ellos lo hacían para apoyar la iglesia, y todo eso a mí me mostró esto, que nosotros, si somos fieles, el Señor va a ser fiel en cuidar la iglesia. Va a estar preparada, porque Él es el que edifica la iglesia, nosotros estamos sirviéndolo a Él, ¿no? Entonces, si hacemos lo que Él nos manda a hacer, vivimos como debemos de vivir, enseñamos lo que debemos enseñar, construimos y edificamos en base a sus principios, la iglesia va a estar preparada para lo que venga. Y yo sé, Jesús dijo, en toda iglesia hay ovejas y hay chivos. Bueno, no sé cómo le digan acá, cabras, ¿no? Cabritos. Bueno, los cabritos se van a ir en la persecución, pero se va a glorificar en aquellas ovejas, sus ovejas, bien alimentadas, bien exhortadas, bien alentadas, bien preparadas, van a perseverar. Y si van a tener que ser mártires, van a ser mártires, como lo ha sido históricamente en todos lados, porque su espíritu estará ahí con su iglesia y nosotros podemos confiar en eso. Y eso es lo que yo he aprendido. Carlos, algo que quizás también nos sirvió a nosotros como iglesia fue que por años tuvimos líderes que nos dijeron, predica del sufrimiento en tus iglesias. También, preparados de todos. La gente tenía categorías en su mente sobre cómo lidiar con el sufrimiento. Y yo me acuerdo en conferencias de pastores que estábamos, líderes diciéndonos, prediquen del sufrimiento en sus iglesias, prediquen positivamente, pero asegúrense que cuando llegue ese tema, no lo toquen livianamente, no lo toquen tímidamente, sino que estamos en un mundo donde escuchamos tanto que nuestras vidas deben ser perfectas, que la gente debe ser ajustada bíblicamente con ese tema. Sí, y lo que tú has hecho y que hemos hecho nosotros también el año pasado, estuvimos hablando de todo esto en nuestra conferencia, y es hablar de lo que tenemos que hablar. Yo le digo a la congregación, hermanos, yo puedo mañana ya no estar aquí el próximo domingo. O sea, el Señor me puede llamar, yo estoy aquí mientras el Señor me tenga, el día que ya no me tenga me va a sacar de aquí. ¿Ustedes perseverarán o están siguiendo a mí por costumbre, verdad? El hablar honestamente, transparentemente a la iglesia y prepararlo sabiendo lo que viene, haciéndolo día tras día, domingo tras domingo, semana tras semana, es lo que nos va a preparar para enfrentar las pruebas, sabiendo y teniendo fe que el Señor va a ser fiel y su espíritu va a estar ahí sosteniendo su iglesia. Lo impresionante es que cada vez que el dolor, el sufrimiento, la dificultad viene, como que nos sorprendemos. Sin embargo, cuando Pedro le escribe a sus seguidores, le dice como que no se sorprendan del fuego de la prueba. Es como que, ¿cuál es la sorpresa? Y la razón por la que traigo eso a colación es porque tú abres la Biblia y después de Génesis 3 hasta el final es todo dolor y lágrimas y sufrimiento y pérdida y muerte, literalmente hablando. Entonces, como que el dolor y el sufrimiento es un tema central a lo largo de toda la Biblia, porque es la consecuencia de la caída. Entonces, no nos podemos caer sin sufrir las consecuencias. La pregunta es cómo es que Dios está obra a través del dolor de una manera que no va a ocurrir en ninguna otra circunstancia. O sea, hay cosas que Dios ha hecho en mi dolor y sufrimiento que yo no la cambiaría por nada, absolutamente por nada. Durante la experiencia yo no estaba brincando y danzando, pero yo sí sabía que había un Dios obrando. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos pensar, que ningún sufrimiento es desperdiciado por Dios. Y yo no debiera desperdiciarlo. Al contrario, las experiencias por las que pasamos, eso es como yo lo he visto en mi vida. O yo la necesito, o alguien la necesita. O yo la necesito para que la imagen de Cristo se siga formando en mí,
o alguien la necesita, probablemente todos, porque Dios está obrando cosas en esas otras personas. Pueden ser tus hijos, puede ser tu esposa, puede ser en la relación matrimonial, pero puede ser en la relación tuya con tu iglesia. En el caso de Cristo, Él no necesitaba el sufrimiento, pero alguien lo necesitaba. Nosotros necesitamos el sufrimiento de Cristo. Entonces, cuando me identifico con Cristo, el apóstol Pablo creo que es muy claro en eso, me deja saber que a nosotros se nos han dado dos privilegios. Filipenses 1:29. Creer en Cristo es un privilegio. Y junto con eso, sufrir por Él, otro privilegio. ¿Tú consideras que sufrir por Cristo es un privilegio? Es tu mayor privilegio. De manera que eso es una manera de ir enseñando y preparando a la iglesia. Hermanos, sufrir por Cristo es un privilegio. Es una bendición al final del camino. Tanto José como Carlos pertenecen a Gracia Soberana, ¿verdad? Como movimiento. Y cuando pensamos en Gracia Soberana, frecuentemente tenemos pendiente la idea de que como la gracia de Dios es soberana, Él elige en su gracia soberanamente a quien Él quiera. Pero esa misma gracia soberana es la que me elige a un Pablo para sufrir, a un Job para sufrir, y a un Miguel o Carlos o José o Otto para sufrir, soberanamente. O sea, quizás a mí no me toque o sí me toque sufrir de una manera que a ustedes no le toque. La misma gracia soberana que me eligió es la gracia soberana que hizo la elección para que yo pasara por esa dificultad. Y es la misma gracia que me sostiene en medio de la dificultad. Yo creo que eso es importante que nosotros lo podamos ver, que podamos darle la bienvenida al dolor y al sufrimiento, porque para Cristo es importante no solamente cómo yo vivo, no solamente cómo yo muero, pero cómo yo sufro. Hablemos un poquito de eso, de la importancia que tiene el sufrir bien para Cristo, para la fe cristiana, para otros. Mientras hablaba de la soberanía de Dios en el sufrimiento, me viene a la mente algo que pasó con R.C. Sproul, que iba en un avión y estaban en una turbulencia, y un hermano que iba con él le dijo, tranquilo pastor, que Dios es soberano. Y él dijo, eso es lo que me da miedo, que Dios es soberano. A todos nos gusta la soberanía de Dios cuando humanamente me favorece, lo que se puede llamar la providencia afectiva de Dios, pero la providencia aflictiva de Dios nos toca un tiempo asimilarla, si es que la asimilamos. Si van a mi biblioteca, quizás el tema, por los títulos que tengo que más he trabajado, es el tema del sufrimiento. Como diría C.S. Lewis, el problema del dolor, el sufrimiento es un dolor. Sobre todo cuando los escépticos sacan la carta del dolor, es cuando la batalla entre fe e incredulidad se hace más sangrienta. Y lo cierto es que a pesar de todo lo que he leído, yo no tengo una respuesta satisfactoria de cómo yo pude explicar bien, conciliar un Dios que se revela como un Dios de amor, de misericordia, con los sufrimientos que uno tiene que atravesar, y quizás los de uno ni se comparan a los demás. Pero de etapa a etapa, a partir de Génesis 3, como tú dices, la Biblia es un libro que te enseña la realidad del dolor. Es que tenemos muchas expectativas con un mundo caído y que va a ser destruido porque es un mundo malo. Y yo pienso que la influencia del Evangelio de la prosperidad de alguna manera inconsciente nos ha afectado. Y le cuento esta experiencia. Me llamaron para ir a asistir a una familia, o no que para asistirle, conocí a esa familia y la señora de esa familia murió, pero ellos son fieles seguidores y van a una iglesia del Evangelio de la Prosperidad. Y ella murió de un cáncer que se la comió en menos de un año. Ni el pastor fue, al contrario, quisieron
en dejarle ver que esa enfermedad era producto de algún error que ellos habían cometido en su fe. Y pues murió. Bueno, si hubo un error fue haber estado en esa iglesia. Ese es, claro, claro. Y el gran problema de este tipo de teología retorcida es que cuando viene la prueba, que es inevitable, no tienen los armamentos bíblicos para enfrentarla. En otras palabras, en las iglesias donde se enseña que todos vamos a ser ricos y que ninguno de nosotros nos vamos a enfermar, cuando viene la aflicción no tienen los armamentos, no tienen la verdadera armadura de la fe para enfrentar eso. Y yo veía al viudo decir, es que yo no entiendo qué pasó, airado, yo no entiendo qué pasó, yo tenía fe, yo di ofrenda, yo pacté con Dios y como quiere está muerta. Nadie va a la guerra desarmado. Y las armas de nuestras milicias, de nuestra militancia bélica espiritual, no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. Déjenme decirles, las pruebas son fuertes. Y algo que no se dice es que detrás de todo líder cristiano auténtico hay todo un mundo de sufrimiento y de dolor, aunque los demás no lo vean. Yo sé que tú has pasado por sufrimiento de dolor, hemos orado juntos, tú conoces también por lo que he pasado y son fuertes. Algunos quizás se quedan en el ámbito de la intimidad, pero hay todo un mundo de lágrimas, de sufrimiento por situaciones políticas, sufrimiento por pruebas familiares, sufrimiento por personas que estaban contigo y te acuchillaron por la espalda, por murmuraciones, por muchísimas cosas. Hay todo un mundo de sufrimiento, de dolor. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Somos nosotros mejores que los demás? En ninguna manera. Tenemos que aceptar el paquete completo. Cuando Dios nos llama al ministerio, Dios nos llama a sufrir. Y no solamente al ministerio, cuando nos llama a ser cristianos, cuando nos llama a salvación, nos llama a sufrimiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Voy a sufrir porque no me voy a complacer en las apetencias carnales. Tome su cruz cada día. Yo veo personas que tienen una cadena y tienen un dije, una cruz. Se la ponen aquí en las casas, hay cruces, y la cruz es un adorno. En los tiempos de Cristo, la cruz era un instrumento de muerte. Yo, por lo menos yo no haría esto. Si yo voy a una casa y me dice, siéntate ahí en esa silla eléctrica, aún con todos los problemas de energía eléctrica que hay aquí, yo no me siento. Yo no he visto a nadie que tiene una guillotina. No, yo colecciono guillotinas. Y tú ves esa mancha, eso es sangre de las personas que han perdido la cabeza, pero se ve tan linda ahí en la casa. Nadie tiene eso. Eso mismo provocó el pensamiento y las declaraciones de Cristo a sus primeros oyentes. Le están diciendo, si ustedes quieren ser mi discípulo, ustedes tienen que estar dispuestos a sufrir una muerte horrorosa, indescriptible. Tanto es así que decía Cicerón que la muerte por cruz tenía que ser abolida de lo cruenta que es. ¿Cómo nosotros pretendemos tener una vida cristiana fácil, de celebridades y donde todo lo que tocamos se convierte en bienestar y prosperidad? Eso no es lo que dice la Biblia. Tenemos que preparar nosotros y preparar a nuestras ovejas para el sufrimiento. En todo ese tramo habrá momentos de mayor sosiego y de tranquilidad que nos van a gustar y lo vamos a disfrutar. C.S. Lewis decía eso mismo. Y él decía que nosotros vivimos en el impacto que producen las pruebas, con todo el dolor que esto conlleva. Y cuando ellas pasan, entonces vivimos con el sobresalto de que cuando volverán. O sea, no hay forma. Entonces, de alguna manera u otra, vamos a tener que sufrir, pero Dios nos ha dado las herramientas para que en medio del dolor, como una flor en el desierto, nosotros podamos glorificar. Pero antes que comente eso, Celo, para simplemente subrayar algo, una frase que Otto mencionó.
Yo no sé si ustedes escuchan tan detenidamente como yo escucho, pero yo escucho palabra por palabra porque me sirve para alimentarme. Entonces, Otto dijo, cuando Dios te llama al sufrimiento, al ministerio, te llama a sufrir. ¿Tú escuchaste eso? Porque frecuentemente nosotros pensamos, cuando Dios me llama al ministerio, me llama al púlpito, me llama a una plataforma, sobre todo hoy en día, me llama a una conferencia. No, el ministerio, de manera innegable, es un llamado al sufrimiento. Porque hay diferentes tamaños y colores y formas de ese sufrimiento que son parte de ministrar al pueblo de Dios, literalmente hablando. Y si no lo vemos así, no hemos entendido bien el Nuevo Testamento, toda la Biblia, pero en particular el Nuevo Testamento. Porque Cristo es el mejor ejemplo de lo que implica ministrar el único ejemplo de lo que implica ministrar perfectamente y terminar clavado. De manera que el hecho de que tú seas un buen pastor no implica en lo más mínimo que estarás ausente de tribulación, dolor, sufrimiento o aún de la cruz, como tú mencionabas. La cruz no pasó a ser parte de las pinturas de arte por 1000 años, por lo que Otto decía, porque era un instrumento de maldición. Nadie quería identificarse con una cruz, aún después que Cristo murió en la cruz. Como por 1000 años no aparecían como parte del arte. Y luego entonces comenzaron a aparecer. Carlos, se nos ha ido el tiempo, pero queremos que... Ahí rapidito, de eso que tú estás diciendo, yo a pastores, muchachos jóvenes que quieren ser pastores, en cierta forma para mí los quiero desanimar, porque no es una mala forma, les quiero presentar la realidad. Yo creo que muchas veces la gente le presenta solamente los 45 minutos del sermón de los domingos. El comentario que quería decir era sobre 2 Corintios capítulo 1, y tú mencionaste de que no desperdiciemos el sufrimiento. Y una de las formas principales, a veces no entendemos, pero sabemos que somos consolados para consolar. Y el sufrimiento debe ser caminado en la comunidad de creyentes y debe ser para que las lecciones aprendidas podamos transmitirlas a otras personas. Y en este sentido, si Dios me pudo sostener a mí por medio del Evangelio, te puede sostener a ti. Entonces, a veces tendemos a aislarnos en el sufrimiento cuando tenemos que en ese momento vivir más en comunidad. Y voy a dar un ejemplo. En nuestra iglesia, en la pandemia, me di cuenta que las llamadas depresiones postpartos, este síndrome que sucede, eran más profundas en las damas de la iglesia luego de la pandemia. Y cuando llegaba una, hablábamos con ella, pero la enviamos a que hablara con otra que ya lo había vivido, para que el consuelo que ella recibió pueda ser el consuelo de animarla a ella. El Señor te va a sostener. Si me pudo sostener a mí, cuando compartimos testimonios, no es para decir, wow, mira este hombre, es para decir, yo soy débil y el Señor me sostuvo. Te puede sostener a ti. Eso es vital, lo que José lo acaba de mencionar. Yo tengo que compartir mi experiencia de dolor y el consuelo que Dios trajo a mi vida en el dolor para poder consolar a otros. Porque eso es lo que Pablo dice en ese texto, que nosotros somos consolados para luego poder consolar con el mismo consuelo que yo he sido consolado. Dios no te consuela simplemente para que te sientas bien y lo pases mejor. No, Él te consuela para que luego tú seas el consolador de otro. Y ese texto es increíble. Dice que Dios nos consuela, pero ¿cuál es el instrumento de consolación en el texto? Otros hermanos en la fe. No es una experiencia mística. Dice que Dios consuela, pero consuela por medio de otros que han sido consolados a los que necesitan consolación. Y es como una máquina de manufactura de consolación. Yo soy consolado para consolar a otro, para consolar a otro. Entonces Dios utiliza a su pueblo para poder llevar esa consolación. Inmediatamente después de eso, Pablo le dice en ese texto a los corintios que él fue llevado a una situación donde él perdió toda esperanza de salir con vida. Bueno, uno pudiera decir, sí, eso pasa. Lo increíble es lo que sigue. Pablo dice, para que aprendiéramos a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Y tú tienes que detenerte y decir, o sea, Pablo tenía que aprender a confiar en Dios. O sea, Pablo el que estuvo en el tercer cielo, Pablo que estuvo perseguido, que estuvo en cárceles. Yo siempre le digo a la iglesia... Escribió 3 epístolas. Que escribió 3 epístolas. Pablo
Yo siempre digo a la iglesia que cuando Pablo iba a viajar, cuando nosotros vamos a viajar, siempre preguntamos, ¿y dónde nos van a hospedar? O, para tener una idea. Y yo creo que Pablo, si hubiese habido celular en esa época, hubiese llamado, dime cómo son las cárceles allá. Porque Pablo sabía dónde era que iba a dormir. Entonces, y Pablo tenía que aprender a confiar en Dios y no en nosotros. Carlos, estamos casi terminando, pero necesitamos que tú nos comentes algunas de estas cosas que estamos mencionando en términos de... quizás también puedes compartir un poquito hacia el cierre. Di lo que tú tengas en tu corazón, pero ¿cómo yo cultivo gratitud en medio del dolor? ¿Cómo me preparo para poder sufrir con gratitud? Bueno, para mí el sufrimiento es algo inevitable. Tal vez yo nunca lo he pensado como que el ministerio, el Señor me llamó para sufrir, pero yo creo que me llamó para el ministerio y yo de todas formas, el ministerio es solamente un contexto más donde va a haber sufrimiento fuera de otras cosas, ¿no? Pero el hecho, lo que la Escritura te dice siempre es que vas a sufrir porque vas a sufrir, porque existes en este mundo caído. Entonces va a haber sufrimiento, es inevitable. Tal vez la diferencia es que haya persecución, ¿verdad? Es interesante, por ejemplo, en las cartas a las 7 iglesias, el Señor cómo habla de la persecución, como si no, hoy te aviso, el diablo va a venir, los va a echar a algunos de ustedes a la cárcel, estoy anticipando, si perseveran y son fieles, yo les voy a dar una corona. Y trata la Escritura el sufrimiento y hasta la persecución como algo tan natural, tan obvio, que debemos estar preparados para ello. Yo creo que, si yo quisiera decir al último, es para sufrir bien, que tú estés inclusive diciéndole al Señor, Señor, prueba mi corazón. El que nosotros nos sometamos como en las manos del cirujano, diciéndole, Señor, aquí estoy, yo sé que tengo áreas donde tú necesitas cortar, tú necesitas preparar, tú necesitas fortalecer, tú necesitas sanar. Yo me pongo en tus manos para que tú hagas conmigo lo que tú necesites hacer. Confío en ti para que tú trates conmigo. Yo por años resistí eso, por temor. Decía, no, porque si yo me pongo en las manos del Señor, ¿quién sabe qué haga conmigo, verdad? Cuando en un principio el Señor me salvó y empecé a leer la Biblia y yo le decía, Señor, no quiero ponerme en tus manos porque me vas a mandar a África. Y por alguna razón yo no quería ir a África. De seguro me vas a mandar a África. Ese pensamiento, hasta que llevó el Señor a decir, o sea que no te vas a entregar a mí completamente porque te voy a mandar a África. Es una necedad, pero así creo que también es con la cuestión del sufrimiento. Yo pensé hace como 20 años, realmente yo no he sufrido. Y le dije al Señor, Señor, pero me pongo en tus manos para lo que tú quieras hacer conmigo. Y ha sido muy bueno. Yo le agradezco al Señor, lo que tú dijiste, creo, ¿no? Le agradezco al Señor todo el trato en mi vida y aún sé que necesito más. Y si tú haces eso, tú te atreves a poner tu vida en las manos de tu Señor, es un acto de fe en saber que Él es tu pastor, tu cuidador, tu compañero en esto. Vive, el Espíritu Santo habita en tu corazón, tú puedes confiar en Él, porque necesitamos la prueba. Por eso es que no debemos sorprendernos, la necesitamos, hermano. Es el ejemplo que ponen los apóstoles sobre el oro que tiene que ser refinado. El oro refinado es mejor que el no refinado. Pero nosotros resistimos el sufrimiento, le queremos subir al sufrimiento porque lo vemos negativo en lugar de verlo
como algo bueno en mi vida. Y eso creo que te lleva entonces a una gratitud de decir, Señor, gracias porque estás tratando conmigo. Y porque nunca experimentas la gracia y el poder y la presencia de Dios tanto como cuando estás pasando por esas pruebas. Amén. Te queda un sabor dulce que dices, bueno, esto estuvo duro, sí, pero estuvo mejor como el Señor me sostuvo. Amén. El salmista escribió, bueno fue para mí ser afligido. Y yo creo que todos nosotros podemos testificar acerca de eso. Y si no lo podemos decir, tenemos que aprender a decirlo. Porque es bueno para nosotros ser afligidos. Ninguno de nosotros sufre porque sí o porque a Dios le da gusto ponerme a sufrir. Nosotros sufrimos porque necesitamos sufrir. Primero, porque están formando la imagen de Cristo en nosotros. Segundo, porque otros tienen que verme sufrir bien para saber que verdaderamente la fe que hemos abrazado vale la pena. Porque qué fe, qué Dios es este que tan pronto viene el dolor, yo desabrazo mi fe y salgo corriendo. ¿Valía ese Dios 2 centavos? Pero cuando yo muero por el Dios que murió en la cruz por mí, otros me ven y dicen, ¿sabes qué? Ese Dios vale la pena. Porque incluso mira cómo mueren, mira cómo murieron los mártires. Recordemos algo, hermano, antes de cerrar, y te doy el chance, Otto, antes de cerrar igual. Cuando la pandemia vino, la iglesia manifestó, Otto aludió a eso, muchísimas disfunciones de orgullo. La iglesia se dividieron porque yo creía en vacuna y tú no creías en vacuna, porque yo creía en mascarilla y el otro no creía en mascarilla. ¿Tú puedes creer eso? Que nosotros nos estábamos dividiendo por asuntos que incluso la mayoría de los miembros ni siquiera conocían médicamente de lo que estaban hablando, en términos de la tecnología de la vacuna y el uso o no uso de las mascarillas. Estamos divididos. Pero hay una sola razón por la que eso pasó. No hay dos. La pandemia no trajo nada, la pandemia lo reveló todo. Reveló lo que estaba en el interior de los cristianos y no cristianos. Mi ilustración perfecta es, tú tomas una pasta de dientes y tú la aprietas, ¿qué sale? Algo blanco, ¿verdad? Pero si tú llenas eso de lodo y tú lo aprietas, ¿qué sale? Lodo. Lo único que la vida hace contigo y conmigo en el dolor es que nos aprieta. Y lo que sale de mí es lo que estaba en mí. Nunca ha salido de mí nada que no estuviera ahí. Y eso es algo que aún en mi propio matrimonio lo practicamos. Katy puede ofenderme. Lo que salga de mí a la hora de la ofensa, ella no lo puso ahí. Eso estaba ahí. Simplemente Dios la usó para sacarlo de mí. Y eso es importante que yo lo pueda ver. Otto, ¿tú querías decir algo? Simplemente, nosotros estamos hablando del sufrimiento que viene por agradar a Dios. Del sufrimiento que viene en el ejercicio de ser fieles. Hay un sufrimiento que viene por causa del pecado, que es una consecuencia. Claro. Nadie puede decir después que peca, aquí estoy pasando esto porque Dios lo quiso. No, tú violaste el principio y te tienes que enfrentar a eso. El que encubre sus pecados no prosperará. No le puede ir bien. No estamos hablando del sufrimiento que viene por la desobediencia. Estamos hablando básicamente del sufrimiento que viene por la fidelidad. Amén. Entonces tenemos que separar uno de otro para que no vengan diciendo que aquí dijimos que ahí estamos sufriendo, gloria a Dios, sí, pero fue que tú violaste algo por ahí, entonces no. Sí. Como hay mucha gente que está enfrentando dolor en algunos momentos determinados en la actualidad y están sufriendo, pero están sufriendo porque violaron principios. Bueno, Amén. también ahí agregando solamente Hebreos 12, a veces el Señor también trae disciplina y la disciplina duele. El azote inclusive es una disciplina pública. Cuando tú ves a alguien que es públicamente exhibido en su pecado, es un azote del Señor, porque lo ama. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Mande? Horrenda cosa Sí. es caer en manos del Entonces, uno sufre a veces porque peca y comete burradas y sufres. Pero también el Señor puede ser que no esté sufriendo, pero el Señor llegará un momento donde diga, hijo, te amo y voy a tener que traer disciplina a tu vida.
para que Lo tú último, crezcas. no empujen a sus esposas en el sufrimiento. Úsenlo como un instrumento de acercarse con ellas. Yo creo que he visto mucho que el sufrimiento apartamos a nuestras esposas y úsenlo como un instrumento para caminar junto con ellas. Una oportunidad para tener mayor intimidad con ellas y que sea un momento de acercarnos y no alejarlos. Y a veces no solamente la apartamos, a veces ellas se apartan porque yo la estoy hiriendo, porque no estoy respondiendo correctamente en medio del dolor. Y estoy respondiendo en ira, en ingratitud, en quejas, en exabruptos, y ella tiene que alejarse para protegerse. O sea que esa es otra manera. Ustedes lo ciérranos en oración. Señor, tú eres fiel, tú eres bueno. Y vivimos en un mundo caído donde nuestra tendencia, como el Salmo 73, es de quejarnos, de compararnos con el impío. Pero todo cambia cuando llegamos al santuario del Señor. Amén. Llévanos a tu santuario para ver la vida como tú la ves, ver la vida con la eternidad en mente y saber nuestro fin, el fin de aquel que tú has redimido por la sangre del Cordero es bueno. Y que esa bondad y ese cuidado tuyo que tú nos agarras de la mano y nos vas a llevar hasta gloria, es aquello que nos debe sostener en momentos de dificultad. Yo oro específicamente, hermanos, que en este momento estén en medio de la prueba, que tú les sostengas, que tú seas suficiente, que su mirada sea puesta en ti y que ellos puedan luego consolar a aquellos que necesitan consuelo. Te damos gracias porque tú eres un Dios cercano, un Dios que ama, un Dios que alienta, y que tu Hijo en la cruz del Calvario, por medio del mayor sufrimiento, porque fue una injusticia, nos trae esperanza a aquellos que estamos en momentos de dolor, de que un día no habrá más dolor, no habrá más llanto, sino será todo gloria junto a ti por una eternidad. En nombre de Jesús oramos. Amén.